Barú atá Yah, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Yah, Rey del universo, quien nos has santificado y nos has dado tu Torah, tu instrucción, y nos has mandado obedecer. Tú eres santo, tú eres justo, tú eres eterno, misericordioso, bueno. Te damos gracias por este Shabbat. Bendito eres Yah, Baruch Yah. Shabbat Shalom, mis hermanos. Este es el Shabbat, el capítulo de la Torá que más me ha gustado hasta el momento, porque en él nos muestra Abba su calendario, ya no solamente los 7 primeros días, sino que vienen las fechas de los años de acuerdo a lo que él nos dice en su instrucción. Entonces, comencemos, mis amados hermanos hebreos y Brim, a leer el capítulo 5 de Bereshit. Este es el registro de las generaciones de Adán, en el día que Elohim creó al hombre a semejanza de Elohim lo hizo. Masculino y femenino los creó, y los bendijo y los llamó Adán, en el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, y según su imagen, y lo llamó Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Y todos los días que vivió Adán fueron 930 años, y él murió. Y Set vivió 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Set 912 años, y él murió. Y vivió Enos 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y él murió. Y Cainán vivió 70 años, y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después de que engendró a Mahalaleel 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y él murió. Y Mahalaleel vivió 65 años, y engendró a Jared. Y Mahalaleel vivió después de que engendró a Jared 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y él murió. Y vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y él murió. Y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalem. Y Enoc caminó con Elohim después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y Enoc caminó con Elohim, y él no estaba porque Elohim se lo llevó.
Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años y él murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noa o Noé, diciendo, este nos consolará con respecto a nuestro trabajo y al trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Yod-Hei Vah-Hei ha maldecido. Y vivió Lamec después de que engendró a Noa 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y él murió. Y Noa tenía 500 años y Noa engendró a Shem, Ham y Jafet. Bendito eres, Abba, por tu instrucción, por esta parachá, por esta porción. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, Padre, por darnos a conocer las cosas que tú has preparado para nosotros, para que andemos en ellas. Entonces, mis hermanos, vamos a mirar aquí qué son todas estas fechas que Abba nos está dando, porque esto no es simplemente para leerlo y saber que Matusalén fue el que más años vivió, que eso es lo que nos vamos aprendiendo de las prédicas que sacan en las instituciones. Porque Matusalén dice que vivió 969 años, es decir, casi 1000 años, casi un milenio. Y también nos dice que Enoc caminó 365 años con Abba. Esto es, podríamos sacar de aquí otro midrash diciendo que estos son como 365 días del año gregoriano, del calendario que nosotros utilizamos en Occidente. Pero miremos acá, mis hermanos, que todas estas fechas tienen una razón, porque el Padre no nos va a dar en su instrucción una cantidad de datos simplemente como para hacer grande un escrito, para llenarnos para que se vea como grueso, que se vea que hay bastante cosas para leer, pero realmente lo que Él está esperando, y esa es mi opinión, lo que yo percibo es que Él quiere que nosotros escudriñemos esto, pero que hagamos los ejercicios, las tareas, los ejercicios que pienso yo que no los hemos hecho hasta el momento, pero que estamos precisamente ahora en esto. Entonces, aquí tenemos que el primer capítulo de Berechit nos habla de los días de la creación y qué sucedió en cada día. Esto ya lo vimos anteriormente. Aquí en el día 6, Abba creó a Adán, y en el día 7, Él lo bendijo y lo santificó y nos lo dejó como para santificar, para que nosotros estemos en Él cada 7 días. Entonces comienza aquí, mis hermanos, en el capítulo 5, precisamente el 5, habla de que Adán engendró a Set, el tercer hijo, que inclusive aquí la genealogía no comienza con Caín, que es el primogénito, sino que comienza es con Set, porque dice que es el registro de las generaciones de Adán. Comienza con Set. Otra cosa para tener en cuenta es que estos nombres en este capítulo 5, los nombres
por ejemplo, Adán se repite 5 veces. 1, 2, 3, 4 y me falta una. Entonces, pues vamos a buscarlo. 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Y si miramos acá en Set, también se repite 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Y todos se repiten 5 veces en el capítulo 5. Entonces es como un método para, como dándonos un mensaje y una señal el Padre, porque aquí nos dice que cuando tenía 130 años, Adán engendró a Set, y que fueron los años de Adán después de que engendró a Set 800 años, y luego nos dice que todos los años de Adán fueron 930 años, lo que quiere decir que 800 más 130 nos va a dar 930. Es como una clave para que esto no se cambie. Por si alguien le da por cambiar el texto, nosotros podamos verificar como con sumas sencillas. 130 más 800, 930. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? 930, Adán engendró a Set. Set, inclusive es 6, Shet, y en hebreo, la Shin y la Tet. Entonces, mis hermanos, ¿este año cuál año fue? ¿Qué año fue este? Si Adán tenía 130 años y nació en el año 0, o sea, en el día 6, entonces aquí Set nació en el año 130. Estos son los años que nosotros, este es realmente el verdadero calendario de nuestro Abba. Luego nos dice que Adán muere cuando tenía 930 años. Entonces este es el año 930. Luego nos dice que Set engendró a Enos cuando Set tenía 105 años. Entonces, ¿qué año es este, mis hermanos? Es los años, en el año del nacimiento de él, que es en el 130, más 105 años que él tenía, nos da 235 años de la era de cuando engendró a Enos. Es decir, que en el año 235 nació Enos. Y si seguimos así sucesivamente, mis hermanos, aquí nos dice que muere Set cuando tenía 912 años, pues es 912 años más la fecha de nacimiento de él. Y esto nos da 1042. O sea que esta es la fecha en la que muere Set. En el 1042 de los años de nuestro Abba. Ahora nosotros tenemos una dificultad acá, porque Abba nos habló de que él creó las dos luces, las dos luminarias, la mayor para que señorease en el día y la menor en la noche. Nos habló de que fue la tarde y la mañana un día. Y nos está diciendo aquí que los días, está hablando aquí cuando comienza, dice, en el día que Elohim creó
a Adán a semejanza de Elohim lo hizo. Dice que y los días de Adán, aquí, y los días de Adán, versículo 5:4, los días de Adán. Entonces nos está hablando de días. ¿De cuáles días? De los días que él estableció, que es la tarde y la mañana un día. Nos está hablando de la luminaria mayor que él puso para que se señorease en el día, que es el sol. Entonces, mis hermanos, estos años tienen que ver, aunque él no nos dice, no nos ha dicho todavía cuántos días es un año. Ese es el problema que tenemos hoy en día, porque de ahí es que empiezan a salir los diferentes calendarios, que el azteca, que el lunar, que el calendario de judío, que son dos, que el calendario gregoriano, que bueno, de ahí es que empieza el calendario lunar. Bueno, de ahí empiezan a salir todos estos calendarios, pero el Padre nos está estableciendo aquí unas fechas. Luego, Enos engendró a Cainán cuando Enos tenía 90 años. Entonces, si sumamos cuando nació Enos, dice que Set engendró a Enos en el 235 más 90, entonces nos da 325. Sigue acá, mis hermanos, todas estas fechas siguen así, de la misma forma. Si usted hace el ejercicio, amados, si hacemos el ejercicio, es lo que estamos haciendo. Estamos leyendo las escrituras desde cero y estamos haciendo los ejercicios para poder llegar a la fecha actual. Porque si no sabemos la fecha actual, no vamos a celebrar las festividades en los días que es. Aunque nosotros celebramos las festividades con nuestros hermanos judíos para estar en comunión con ellos, para tener un acercamiento con ellos. Pero el Padre nos estableció en el capítulo primero y en el capítulo quinto, vuelve y nos da su calendario. ¿Será importante el calendario para nuestro Abba? Miren, mis hermanos, aquí tenemos que siguen sucesivamente la fecha en que muere Enos, 1140, la fecha en que nace Mahalaleel, 395, y así sucesivamente, hasta llegar a la muerte de en el 969, cuando tenía 969 años, nos da, si seguimos en orden, las fechas que nos está dando el Abba, nos da que mueren en 1656. Luego, Lamec engendró a Noé. Y tenemos que tener mucho cuidado porque mire que este mismo Lamec, el capítulo 4, dice también que Caín tuvo un hijo, tuvo como descendencia a uno que también se llamaba Lamec, y también otro que llamaba Enoc, y otro que llamaba Mahalaleel. Entonces, mis hermanos, hay que mirar que esta genealogía, esta descendencia, esta línea que nos está hablando, es la de Adán con respecto a Set, que fue el tercer hijo de Adán y Eva. Entonces, Noé nace en el 1056 y
Cuando Noé tenía 500 años, dice que engendró a Shem, Ham y Jafet. Que por cierto, esta semana conocí a un árabe con el nombre Hansa, como él lo pronunció. Y le pregunté yo que si era judío y me dijo que no. Entonces yo le pregunté que de dónde venía el nombre. Entonces él me dijo que era un nombre hebreo. Y le dije yo que precisamente el nombre de él está en uno de los hijos, en el segundo hijo de Noé. Que por cierto estuvimos hablando también del Corán, el cual el Corán dice que es la confirmación de la Torá, de los profetas y de los evangelios. Entonces, mis amados hermanos, los árabes son descendientes de Abraham también. También tienen lengua semítica. Entonces, volvamos acá. 500, cuando Noé tenía 500 años, engendró a sus 3 hijos. Y después vamos a ver, porque esta parte no es de este capítulo, en el año 600, cuando Noé tenía 600 años, vino el diluvio. Berechit 7:11. Y eso nos da la fecha en 1656 vino el diluvio. Pero si nosotros volvemos acá a cuando muere Matusalén, cuando tenía 969 años, nos da también esa misma fecha, 1656. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos quiere decir esto? Miren mis hermanos, que ellos duraron muchos años. Adán 930, Set 912, Enos 905, Cainán 910, Mahalaleel 895, Jared 962. El que menos duró aquí fue Enoc porque desapareció, porque se lo llevó Abba. Pero todos tienen fechas por encima de este 777. Todos tienen fechas menos el que no murió, sino que se lo llevó Abba. Entonces, inclusive también, luego vamos a ver que Noé llegó hasta la edad de 950 años. Por eso dicen que Matusalén, que como Matusalén, porque Matusalén fue el que más años duró, 969. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si Adán murió, ¿en qué año murió Adán? Muere Adán en el 930. Quiere decir que todos los que nacieron antes del 930, que fueron engendrados, que nacieron, todos esos conocieron a Adán. Vean, Enos lo conoció, Cainán lo conoció, Mahalaleel lo conoció, porque él muere en los 930. Jared lo conoció, Enoc lo conoció, Matusalén lo conoció. Desaparece Enoc, aquí desaparece Enoc, pero ya no estaba Adán. No estaba Adán cuando desaparece Enoc. Entonces,
tuvo en el mismo año que muere Matusalén, en el 1656, es cuando ocurre el diluvio. Porque si no, entonces Matusalén tendría que haber estado también en la barca. Ven, mis hermanos, que todo tiene sentido y todo tiene como una precisión, como una simetría que es increíble. Miren, mis hermanos, si ustedes suman y comienzan a sumar estos años de nacimiento, el 130 y el 105 y todos los que están aquí en el fondo amarillo, si suman todos esos años, nos da esta fecha, 1556. Y eso es como una forma de verificación de que estas fechas son dadas por Abba y de que estamos haciendo el ejercicio como es. Entonces, hasta que no murió Matusalén, el último, no vino el diluvio. Y todos, o sea que la historia de Adán la conocieron todos. Todos los que nacieron antes de la muerte de Adán tuvieron que haber conocido de boca de Adán qué fue lo que pasó en el jardín y lo que él vivió. Hay gente que dice, no, no son años porque la gente no vive 969 años. Entonces cogen y dicen que fueron meses, entonces dividen los años por 12 y les da, sí, son 77.5 años, algo así. Entonces, eso sí probablemente pudo haber sido, que hayan sido meses. Entonces, resulta de que si eso es así, y dividimos 70 o 65, la fecha de nacimiento, por ejemplo, de Jared, de cuando tenía 65 años, Mahalaleel. Eso nos da, mis hermanos, hagámoslo aquí rápido, en la calculadora, 65 dividido 12. Nos da que a los 5 años, de Mahalaleel, entonces engendró a Jared, según lo que dicen algunos por ahí, que es que no fueron años sino meses. Entonces, porque ellos no alcanzan a entender por qué sucedió esto, por qué vivieron tantos años. Pero como nosotros tenemos emuná y nosotros le creemos al Padre lo que nos está diciendo, y si Él nos dice que son años, pues son años, aunque no nos haya dicho todavía, o que nosotros todavía no hayamos encontrado cuántos días son los años que Él nos está estableciendo en su calendario, en este calendario, que nos sirve para saber hasta aquí cuándo va a ser el diluvio, y nos va a servir para determinar las siguientes fechas, cuando nace Abraham, cuando llegan salen de Egipto, cuando llegan de Egipto, cuando nace Joseph, en fin, nos va a servir para muchas otras fechas. Entonces yo les traje aquí, mis hermanos, unos puntos a resaltar de este capítulo 5. Adán dio nombre a todas las especies que Abba trajo a Adán. Eso está en Bereshit 2 del 19 al 20. Y Adán dio nombre a su hijo, Set, que también viene de la raíz hebrea. Aquí está, la Shin y la Tet. 6. El día en que Adán fue creado. O sea, en el día 6, seguramente por eso lo llamó Set, porque también Adán, dicen por ahí otros midrash, que Adán también se refiere también al Ruach, como soplo. Y Caín
que fue el primero, el segundo Abel, más el tercero que fue Set, nos da el número 6 también. Bereshit 5:3. Segundo, los nombres de la línea de Adán hasta Lamec se repiten cada uno 5 veces en el capítulo 5 de Bereshit. Se repiten hasta Noé, porque Noé solamente está 4 veces. ¿Por qué? Porque ahí no aparece la muerte de Noé en el capítulo 5. Eso aparece en el capítulo 7 de Bereshit. La línea de Adán es Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamed, Noa. 10 generaciones, mis hermanos. Vean. En el capítulo 5 nos está hablando de 10 generaciones. Y eso nos va a servir después, porque por ahí hay otra parte de la escritura donde habla de las generaciones de Adán hasta Noa. Las leyes noágidas. Aquí vemos otra cosa que está ocurriendo con nuestros hermanos Yahudí, nuestros amados hermanos judíos, que los amamos. Donde ellos hablan de que todos somos hijos de Noa. Entonces, el que no es judío, para el que no es judío, según ellos, para el que no es judío, entonces no es la Torá. La Torá solamente es para los judíos, según ellos. Aunque la Torá fue entregada en el monte Sinaí a las 12 tribus de Israel, por medio de Moche, que fue levita, no era judío, era levita. Entonces, la Torá fue entregada a las 12 tribus de Israel en tierra que no era tierra que nadie decía esto nos pertenece a nosotros. Era en el monte Horeb. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, que ellos llaman lo que son disque noágidas, que viene en inglés de Noahide. Este Hay es oculto. Entonces, las leyes ocultas de Noa, según eso, noágidas, que son supuestamente para todos los gentiles, para todos los hijos de Noa, que no son judíos y que no observan la Torá. Entonces, eso, ellos ya están cambiando muchas cosas, ellos están atendiendo lo que está pasando, el avivamiento que Abba está haciendo en todo el mundo, de todos los hebreos que Abba está levantando, y ellos están viendo un movimiento bastante grande y ellos realmente están abiertos y quieren, los que realmente, o sea, yo pienso que son la mayoría, están abiertos y quieren realmente aprovechar y a tener un acercamiento, un buen acercamiento con nosotros los hebreos. Ahora, quinto, 5 años después de la muerte de Lamec. Bueno, aquí esa partecita también. 5 años cuando muere Lamec en el 1651, en el 1656 viene el diluvio. Qué casualidad, ¿no? Que después de 5 años de que muere Lamec, que fue el último, Lamec muere en este año. Bueno, fue en Matusalén, 1656. Hasta que no muera en Matusalén, no viene el diluvio. Porque si no, entonces Matusalén tendría que haber entrado en la barca también. O de pronto hasta se hubiera muerto dentro de la barca. Vaya uno a saber. El Padre hace todo perfecto. Entonces, Noah engendra a Shem, Han y Jafet a la edad de 500 años. Vean, otra vez 5. 50 por 10. El Yobel. Año Yobel, 50 años. El diluvio viene el mismo año 1656 de la muerte de Matusalén. Todos los primogénitos desde Adán hasta Lamec habían muerto.
cuando el diluvio, porque él fue el último que murió. Bueno, desapareció Enoc, se lo llevó aquí. Enoc desapareció, que no es el Enoc de Caín, sino el Enoc de Set. Entonces, Adán engendró a Set cuando tenía 130 años. Si sumamos todos esos años de cuando nacieron, cuando nació Set en el 130, cuando tenía 130 años, Adán y así sucesivamente, nos da el 1556 años, que es la fecha. La fecha, ¿cuál es esa fecha? La fecha de que tenía 500 años Noé y engendró a Shem, Can y Jafet. Entonces, este es el verdadero calendario de nuestro Abba, mis hermanos. Ibrín, hebreos. Hay que diferenciar entre Enod, hijo de Cainán, y Enod, hijo de Set. Y todos los demás que tienen nombre igual. Enod caminó con Abba 365 años. Algunos dicen que eso corresponde a los 365 días de nuestro calendario grecorromano. Años desde Adán hasta Noa son, si sumamos todos los años que vivieron, 930 más 912 más 905, 910, 895 de todos los que nacieron, nos da, que está en Berechit, Berechit 9, 28 al 29, nos da la fecha en que muere Noah. Nos da esta suma nos da 7.625 más 600 años que tenía Noah en el momento que vino el diluvio, más 350 años que dice Abba también que vivió Noah después del diluvio. O sea, esto nos da este número de 8.225 más 350 después del diluvio, nos da en total 8.575 años. Que si le restamos a este número 1.000 años, nos da 75. Bueno, esto podría ser el milenio y esta podría ser la fecha en la que comienza el milenio. Pero estas fechas tienen que tener un significado especial, porque el Padre no nos va a dejar toda esa cantidad de años y todo simplemente para que nosotros lo leamos y no hagamos los ejercicios. Entonces, mis hermanos, hasta aquí la parachá, la porción que les traje. También hice otro ejercicio que es que si sumo este y resto, bueno, pero eso no. Me dio un número 119 también por ahí y también me dio otro número 19. Pero bueno, lo importante es que hasta el momento ya sabemos la fecha en que nació Noé, sabemos la fecha en que comenzó el diluvio. De ahí para allá vamos a poder seguir calculando las demás fechas de acuerdo al registro que nos da el Padre de los años. Que vuelvo y repito, hasta el momento no nos ha dicho cuántos días es un año. Y ese es el problema que tenemos con los calendarios. Los bendigo, mis amados. Abba nos bendiga. Abba haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Tenga de nosotros misericordia. Ponga en nuestro corazón mucha ajaba, mucho amor y mucho shalom. Shabbat shalom, mis hermanos. Amén y amén.